Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es un gusto saludarles a todos ustedes, hermanos y hermanas, que por la gracia del Señor nos acompañan en este día, domingo 13 de octubre, cuando vamos a dar inicio al estudio de la lección, nuevamente con el título Getsemaní número 3. Después de haber estado por 2 semanas reflexionando, analizando, meditando cuánto ha costado nuestra salvación, el Señor quiere que por otra semana más continuemos poniendo nuestros ojos allí, en Jesús, en el Getsemaní, porque todavía falta más que reflexionar. Vamos hoy a pedir la bendición de Dios, a orar, y el que pueda hacerlo, si quiere arrodillarse conmigo, hágalo. Gracias, Padre, por este privilegio de estudiar tu palabra. El Espíritu Santo, que fue el que inspiró la Escritura, anhelamos que sea quien nos guíe ahora en el estudio y que nos dé el discernimiento, la sabiduría, para aplicar a nuestra vida estas palabras que hoy tú quieres que estudiemos. Bendícenos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Getsemaní número 3, nosotros vamos ahora a enfocarnos ya en lo que es la captura que hacen de Cristo allí en el Getsemaní. Como decíamos el viernes, se acercaba una banda de malandrines con palos y espadas y dirigidos prácticamente por aquellos líderes religiosos. Se acercaban ahora para capturar a nuestro Señor. Y cuando llegaron, dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que esa turba les sucedió algo bien impresionante. Así que vamos a leerlo. Dice el Evangelio de Juan capítulo 18, versículos 5 y 6. Vamos a leer desde el 4. Pero Jesús, dice, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Interesante que el Señor tiene control de la situación ahora. El que ha estado allí sufriendo intensamente y que ya prácticamente ha avanzado en su sufrimiento, ahora, hermanos, con aquella fortaleza que vino a darle el ángel Gabriel, prácticamente ha superado la prueba. Y ahora, teniendo el control de la situación, nosotros vemos que dice que se adelanta. Esta expresión, se adelanta, es justamente eso lo que acabo de decir. Tomar control de la situación. Se adelanta y le dice a esa banda de malandrines: ¿a quién buscan? Y ellos dicen: a Jesús Nazareno. Pero es que esto de Jesús Nazareno era otra manera despectiva de referirse a él, porque pues lo relacionaban con el lugar donde él creció, como fue Nazaret.
Y la fama que tenía Nazaret, pues no era una buena fama. ¿Se acuerdan cuando dijo aquella persona llamada Natanael? De Nazaret dijo, puede salir algo bueno. Es que Nazaret tenía mala fama. Nazaret no era un buen lugar donde las personas que vivían allí pudieran, pues, tenerse un buen concepto de ellas. Es más, hasta los líderes religiosos un día dijeron, ¿acaso ha salido algún profeta de Nazaret? Entonces, cuando dicen Jesús Nazareno, lo hacen a manera de oprobio. Y Jesús no va a negar que allí Él, pues, se crió y que también se identificaba con ese lugar. Pero en sí hubieran dicho a Jesús de Belén, porque realmente fue en Belén que nació. Sin embargo, la pregunta de Jesús, ¿a quién buscáis? Esta pregunta es, pues, una vez más, la seguridad que tiene ahora. Y cuando ellos dicen que a Jesús Nazareno, nosotros vemos que Jesús les dice, yo soy. Y ya nosotros sabemos quién un día se identificó con esa frase, yo soy. Ni más ni menos que la deidad. La deidad, cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, que la sierva del Señor Elena White dice que fue el mismo Cristo. Yo soy. Cuando dijo Moisés, y cuando me pregunten por tu nombre, los israelitas que están allí de esclavos en Egipto, cuando me digan que cómo te llamas, porque yo les voy diciendo que voy de parte tuya. Ah, le dijo Dios, tú le dirás, yo soy, me ha enviado a vosotros. Mis hermanos, yo soy, dice Cristo. Y cuando Él dijo, yo soy, dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Es que allí, hermanos, era la divinidad prácticamente, la que se manifestó cuando dijo, yo soy. Interesante que el don de profecía dice que en esta ocasión, cuando Cristo dice, yo soy, cuando toma control de la situación, dice que ya no se veían en Él huellas de su reciente agonía cuando se dirigió al encuentro de su traidor, porque ahí venía Judas, ahí venía Él guiando también a esa turba. Adelantándose, dice, a sus discípulos, dijo, ¿a quién buscáis? Y contestaron, a Jesús Nazareno. Jesús respondió, yo soy. Y mientras estas palabras, dice, eran pronunciadas, el ángel que acababa de servir a Jesús se puso entre él y la turba. ¿Quién era ese ángel? Ya decíamos la semana pasada, el ángel Gabriel. El poderoso ángel que ocupó el lugar que dejó Satanás. El que vino para fortalecer, dice, a Jesús. El que vino para darle ánimo. Este, dice, se puso entre él y la turba. Y una luz divina, dice, entonces iluminó el rostro del Salvador y le hizo sombra una figura como de paloma. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando él fue bautizado? Que otra vez vino, dice, allí una figura como de paloma, pero en este caso era símbolo del Espíritu Santo. Así que no tenemos la menor duda que el Espíritu Santo, que es el que le había guiado en todo su ministerio, que es el que le había concebido desde su nacimiento, no cabe la menor duda que aquí también, hermanos, estaba el Espíritu Santo. Pues dice que una luz divina iluminó el rostro del Salvador y le hizo sombra una figura como de paloma. Y en presencia de esta gloria divina, la turba homicida no pudo resistir un momento. Retrocedió tambaleándose. Y mire quiénes cayeron: sacerdotes, ancianos, soldados
y aún Judas cayeron como muertos al suelo. Así es el deseo de toda la gente, página 644. Pero aquí tenemos, hermanos, un Cristo ya poderoso, un Cristo que ya ha logrado la victoria allí en el Getsemaní, un Cristo que ya no se mira, dice, en él huellas de su reciente agonía. Hermanos, ya él puede controlar todo. Ya él, hermanos, tiene prácticamente toda esa fuerza de lo alto. Ya él ha ganado la victoria sobre el enemigo. Bueno, pero miren cómo es el amor del Señor, que conociendo la débil fe de sus discípulos y deseando protegerlos, vean lo que dice en el versículo 7 y 8. Dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Hermanos, ¿cómo es de bueno el Señor? ¿Cómo Él quiere que no sean también capturados ellos, para que no vayan a sufrir todas las cosas que a Él le van a hacer? Porque son capaces, hermanos, estos agentes satánicos, de llevarse a sus 12 y también sacrificarlos igualmente que Él. Pero el Señor quiere a estos sus hijos protegerlos, que no pasen, que no sufran esa suerte terrible que todavía el Señor le espera. Qué bueno es el Señor, a pesar de lo débiles que ellos habían sido, al no velar ni siquiera una hora con Él, todavía viene y les salvaguarda su vida. Esto es algo noble de parte del Señor. Dice el don de profecía que el ángel se retiró y la luz se desvaneció. Y Jesús tuvo oportunidad de escapar, pero Él permaneció sereno y dueño de sí mismo. Permaneció en pie como un ser glorificado en medio de aquella banda endurecida, ahora postrada allí e inerme a sus pies. Los discípulos, dice, miraban mudos de asombro y pavor. Dice, deseado toda la gente, en página 644. Pero sigue diciendo que la escena cambió rápidamente. La turba se levantó. Los soldados romanos, dice, los sacerdotes y Judas se reunieron en derredor de Cristo. Parecían avergonzados de su debilidad y temerosos de que se les escapase todavía. Volvió el Redentor a preguntar, ¿a quién buscáis? Habían tenido pruebas de que el que estaba delante de ellos era el Hijo de Dios, pero no querían convencerse. A la pregunta, ¿a quién buscáis?, volvieron a contestar, a Jesús Nazareno. El Salvador les dijo entonces, os he dicho que yo soy. Pues si a mí buscáis, dejad ir a estos, señalando a los discípulos. ¿Por qué? Sabía, dice, cuán débil era la fe de ellos y trataba de escudarlos de la tentación y la prueba. Estaba listo para sacrificarse por ellos. Hermanos, así hoy el Señor ha querido pues mostrarnos que en su captura, allí en el Getsemaní, Él tenía el control de los eventos, el control de los acontecimientos y todo, hermanos, a partir de ese momento, de lo que Él iba a padecer, pues básicamente es impresionante la manera como Él se conduce. Hermanos y hermanas, el amor del Señor por estos discípulos, a pesar de su debilidad, nos dice cómo Él nos trata a nosotros, a pesar de nuestra debilidad. ¿Cuántas veces tú has sido tan débil en tu fe, tan débil en tu vida espiritual,
que no has hecho lo recto delante de sus ojos, que has dormido espiritualmente. ¿Cuántas veces, mi hermano, tú le has fallado al Señor, como le fallaron los discípulos aquella vez? Y aún con todo y eso, el Señor también te dice a ti ahora que te ama y que te protege y que quiere lo mejor para ti y que quiere, ante lo que viene, que será tan duro y difícil, que tú seas guardado por Él. Oh, qué amor el del Señor por ti. De manera que hoy, a ti que eres débil, a ti que has fallado, yo te digo, lánzate a los brazos del Señor, ríndete a sus pies, acéptale, recíbele. Mira cómo Él está protegiendo a sus discípulos, cómo Él está dándoles lo que no se merecen. Pero así es su gracia, así es su amor. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios en esta hora por su gran misericordia, por su grande bondad, y rindámonos a Él. ¿No les parece? Que Getsemaní nos enseña en la captura allí cuánto el Señor nos sigue amando a pesar de nuestras debilidades, cuánto el Señor prefiere que se lo lleven a Él, prefiere que lo sacrifiquen a Él, pero no a nosotros. En esa actitud que tuvo para con sus discípulos, Él nos dice que es la actitud que siempre ha tenido para contigo, mi hermano. Yo creo que deberíamos arrodillarnos en este momento y orarle a nuestro Dios y agradecerle por este gran gesto tan lleno de bondad para con nosotros. ¿Quieres orar? ¿Quieres rendir tu vida a Jesús? Hagámoslo. Vamos a pedirle en esta hora. Amado Dios, cuánto te agradecemos porque, pasando por alto nuestra debilidad, oh Señor, tú te adelantas y tú dices a quién buscan, como diciendo: no me toquen a uno de mis hijos, no me toquen a uno de los míos. Aquí estoy yo para morir por ellos, aquí estoy yo para sacrificarme por ellos. Déjenlos libres. Oh Padre, ¿cómo nos has sustituido? ¿Cómo tú te has adelantado, tomando control de la situación para pagar nuestra deuda? Padre, es grande lo que has hecho por nosotros. Has pasado por alto nuestra debilidad y has siempre, Señor, has siempre hecho la decisión de cargar con nuestra culpa. Hoy te queremos dar las gracias por ser tan bueno, porque a pesar de lo que hemos hecho de mal, tú siempre te has adelantado para salvaguardar nuestra vida. Grande es tu misericordia sobre nosotros. Perdónanos nuestra indiferencia mostrada muchas veces. Perdona nuestra debilidad. Y en este día nos rendimos a ti, nos entregamos a ti y te rogamos que con tu manto de justicia cubras toda, Señor, nuestra vida de inmundicia, todo nuestro pecado. Y por favor, Señor, recíbenos ahora, pues reconocemos tu misericordia sobre nosotros. Y gracias nuevamente por haberte adelantado y ofrecerte por nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.